Pues sean bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista Peniel, también los que nos ven a la distancia, amigos y familiares, pues a este culto dominical. Eh, ¿Alguien recuerda qué serie estamos llevando aquí en la iglesia? ¿Cómo se llama la serie de predicaciones? Allá en el YouTube también pueden escribir si quieren. ¿No? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo? Ajá. De una, tienen la mitad del punto. 9 marcas de una iglesia saludable, exactamente, hermanos. Entonces, eh, pues quería compartirles un poco una anécdota antes de empezar el culto. Eh, pues como ustedes saben, cuando uno va a la universidad, la realidad es que se enfrenta a distintos tipos de creencias, ¿no? Uno encuentra gente de todo tipo de ideologías, de todo tipo de pensamientos, y a mí me llamó mucho la atención cuando entré a la universidad y me dio como más este shock como cultural e ideológico. Cuando, por ejemplo, tenía compañeros de la escuela que al saber que yo soy cristiano, muchas veces en son de burla, en son de sorna, o no sé, por ejemplo, decía, pues vamos a tomar un helado o así, ¿no? Y me decían, ¿o qué? ¿O le tienes que pedir permiso a tu pastor? No, no sé si han recibido ese tipo de comentarios que muchas veces uno dice, bueno, pues es que a lo mejor no entienden como a profundidad, pues, qué papel, ¿no? Fungen los pastores en la iglesia, o tenemos un concepto errado, pero uno puede decir, bueno, es porque a lo mejor no son creyentes, a lo mejor, pues el Espíritu Santo no les ha podido revelar a través de la palabra cuál es, pues, el lugar que tiene el liderazgo bíblico, ¿no? Pero por otro lado, hermanos, también he conocido compañeros que son cristianos, pero que la verdad su doctrina da mucho que desear, ¿no? Entonces, eh, sin decir nombres, hagan de cuenta que, por ejemplo, conocía a compañeros que me decían, no, pues es que voy a ir con el apóstol a que me des unción, a que me impongan las manos y, ¿saben? O sea, aún como cristianos podemos tener muy distorsionado qué es el liderazgo bíblico, ¿no? Incluso, pues caer en estas cuestiones, ¿no? De apostolado, de unciones, de cosas que pues sabemos que la Biblia no habla al respecto de eso, ¿no? Y eso me llevó a pensar dos cosas que yo les quería compartir. Me puse a pensar, bueno, o sea, ¿por qué los no creyentes tienen este concepto errado de liderazgo bíblico? Pues bueno, una es porque como no creyentes se ve a la autoridad como algo malo, como algo negativo. Vivimos en una sociedad que nos han fallado las instituciones, nuestra familia, el gobierno, nuestra escuela incluso. Entonces, vemos a toda la figura de autoridad como una decepción y que no tenemos por qué seguirla, ¿no? Y como creyentes, hermanos, no nos eximimos de eso. Nosotros pensamos que por el hecho de tener el Espíritu Santo, por vivir en la era de la información, donde podemos tener una Biblia en múltiples versiones, podemos tener muchos recursos a la mano de dónde estudiar, creemos que eso es suficiente, que no necesitamos a la iglesia, que no necesitamos del liderazgo bíblico. No sé si ustedes han escuchado personas que se dicen hermanos, que dicen, no, es que yo estoy bien con Dios, pero no necesito a la iglesia. O yo estoy bien con Dios, pero no necesito congregarme, ¿no? Entonces, tanto creyentes como no creyentes, si bien somos polos bastante opuestos, compartimos algo en común, que es que muchas veces tenemos un concepto errado de lo que verdaderamente es el liderazgo bíblico. Y creo que es un tema que muchas veces pasamos por alto o asumimos, o, o pues sí, simplemente por tradición decimos, pues así es. Sin embargo, no permitimos que las escrituras nos enseñen verdaderamente lo que es el liderazgo bíblico, hermanos. Como bien recordábamos, en esta emisión, ahora sí que en esta emisión de 9 marcas de una iglesia saludable, vamos a hablar de el liderazgo bíblico. ¿Alguien de aquí me puede responder qué es el liderazgo bíblico? Ah,
no. El que dirige está al frente, Ok, que tiene una responsabilidad. ok. Dirige, Ok, si estamos haciendo una lluvia de ideas, nos acercamos más a la definición, hermano. Ok, ok. Ok, es una figura de autoridad, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. da la calidad de acuerdo a las preocupaciones que tenemos. Ok, ok, pues tenemos nociones acerca de lo que es el liderazgo bíblico, pero a veces es bueno que cimentemos esas nociones y las volvamos convicciones con la escritura, ¿no, hermanos? Entonces, yo les quería, como primer punto, hermanos, si quieren, si están anotando, si lo quieren buscar en la escritura, una iglesia saludable, hermanos, conoce y tiene bien identificado a su liderazgo. Entonces, estamos viendo que aquí hay un área de oportunidad, ¿no? Que podemos mejorar como iglesia. Una iglesia saludable conoce y tiene bien identificado a su liderazgo. Hermanos, nosotros como Iglesia Bautista, reconocemos que la Biblia designa dos oficios que son los que conforman el liderazgo bíblico. ¿Alguien se lo sabe? Ya se los puse más fácil. Pastor y diácono, muy bien, hermanos. Como sabemos, el pastor y el diácono son como dos brazos de un mismo organismo que llevan a la iglesia, pues, a edificarla hacia la estatura del varón perfecto. Les voy a leer una definición que es como bastante de diccionario, una definición bastante sencilla de lo que es el pastor, el oficio de pastor. En el ámbito de la religión, el pastor es un ministro que tiene una congregación de fieles a su cargo. El concepto se utiliza en el protestantismo y en el cristianismo evangélico. El pastor, en este sentido, es el líder de los fieles, el que dirige el culto. Así como los pastores ganaderos se dedican a guiar a las ovejas, los pastores religiosos deben de conducir a los creyentes por el buen camino. El pastor religioso, por lo tanto, cuida y alimenta el espíritu de los hombres. Si bien, como escuchaba sus respuestas hace ratito, conocemos que parte de las funciones del liderazgo bíblico es dirigir y alimentar, ¿no? El corazón de los hombres. Cuando nosotros queremos estudiar cuál es una doctrina de la Biblia o queremos conocer a profundidad qué es lo que dice la Biblia sobre cierto tema, tenemos que examinar lo que dice la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para tener un entendimiento completo. Y también algo muy importante, hermanos, es prestar atención a los términos que ocupa la misma Biblia para hablar de esas cosas. Entonces, vamos a definir un poco los términos de los que habla la Biblia. Como sabemos, la enseñanza o la revelación del oficio de pastor y de diácono es una enseñanza estrictamente del Nuevo Testamento, hermanos. Si bien nosotros podemos ocupar el Antiguo Testamento, nos puede arrojar ciertos principios sobre cómo Dios delegaba el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, con Moisés, con los profetas, ¿no? Con los reyes incluso. No podemos decir explícitamente que el Antiguo Testamento habla sobre los pastores, ¿no, hermanos? El primer término, hermanos, para pastor es poimen. Como sabemos, en el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, entonces esta palabra poimen se traduce simplemente como pastor. No hay como mucha ciencia detrás de esta palabra. Y se traduce literalmente como el que cuida y alimenta espiritualmente. Como bien mencionábamos, Karen hace ratito que estábamos entonando un canto, leímos el Salmo 23, ¿no? ¿Lo recuerdan? Entonces, los pastores, Dios desde el Antiguo Testamento siempre se ha presentado como el pastor de Israel, el pastor de los que le temen, ¿no? Y del mismo modo, los pastores tienen que evidenciar el carácter de Dios, ¿no? Entonces, si bien lo que les mencionaba en el Antiguo Testamento explícitamente nos habla de los pastores, sí podemos sacar algunos principios. Entonces, por favor, ¿alguien me puede acompañar al Salmo 23?
los primeros 3 capítulos, por favor. Salmo 23. En esta enseñanza vamos a estar por toda la Biblia, hermanos, ¿eh? Así que calienten sus manitas para poder despegar las hojas. Salmo 23, del 1 al 4, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, gracias, hermana. Entonces vemos que Dios, desde la perspectiva de David, es como un pastor que guía a las ovejas, que las lleva a delicados pastos y las hace descansar ahí. Vemos estas dos funciones, la de guiar el rebaño. No sé si sabían un dato bastante cultural. En el Israel antiguo, la manera de pastorear es muy diferente al que tenemos aquí en Occidente. Aquí en Occidente, el pastor va adelante y el pastor va detrás y las va pegando así a las ovejas, ¿no? Para que caminen. Sin embargo, la manera de pastorear en el antiguo Israel era al revés. El pastor va hacia adelante y las ovejas lo van siguiendo. De hecho, por eso el Señor Jesucristo dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, haciendo referencia a pues esta costumbre que se tenía de pastorear, hermanos. Entonces, entendemos que el pastor es aquel que cuida y alimenta espiritualmente el espíritu de los hombres, hermanos. También podemos encontrar en Isaías 40:11 un poco sobre este mismo tenor, algo Dios como el pastor. ¿Alguien puede leer, por favor, Isaías 40:11? Y en su seno los llevará. A las 100 parientes. Ok, gracias, hermana. Entonces vemos que Dios no solamente dirige, sino que también apacienta, lleva en su seno, ¿no? Lo dice de una manera muy bonita el profeta Isaías. Ahora vamos un poco igual a ver qué es lo que dice la Biblia, ya explícitamente hablando del oficio de pastor en el Nuevo Testamento. ¿Quién se sabe Efesios 4:11? Efesios 4:11. ¿Alguien se lo sabe? O si quieren leerlo, está bien también. Adelante, sí. Ok, ¿puedes leer el 12 también? Gracias. Hasta que todos lleguemos, más adelante dice el texto, hasta que todos lleguemos. Ajá. Ok, gracias. Entonces vemos que, ¿quién es el que constituyó a los pastores? Cristo, exactamente. Dios es el que constituyó ese oficio, hermanos. También, hermanos, vemos que el Nuevo Testamento ocupa otro término para referirse a los pastores, que es el término episcopos, que en español se traduce como obispo. No sé si han escuchado ustedes ese término. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana sigue ocupando mucho ese término como para designar un oficio por separado, ¿no? Y en griego, episcopos significa el que supervisa y da dirección. Entonces vemos que ya vemos como varias facetas que tiene el pastor. Cuida y alimenta espiritualmente y también supervisa y da dirección. ¿Alguien puede leer Hechos 20:28, por favor? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros en aquel en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, gracias, hermana.
Entonces, este texto es muy, muy interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo se encuentra reunido con los pastores de Éfeso, ya se va a despedir de ellos y les está dejando ese encargo, ¿no? Que apacienten la grey del Señor. Pero es interesante que él menciona la palabra obispo y sin embargo habla de apacentar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esos dos términos son intercambiables, hermanos. El obispo tiene la misma función que la del pastor, para que vean que esto no es por una cuestión de dogma, ni es porque se nos ocurrió así. Realmente la Biblia ocupa de esa manera estos términos, hermanos. También un tercer término que ocupa los autores del Nuevo Testamento para referirse a los pastores es el término presbúteros en griego, que de ahí viene nuestra palabra en español, presbítero, ¿no? ¿Esto qué significa? En español se nos traduce en nuestras Biblias como anciano. Esto no se entienda como un término despectivo para alguien de una edad mayor, sino destaca justamente las cualidades de la experiencia de una persona que lleva mucho tiempo en el Señor. Y se traduce literalmente como que el que por su edad o madurez y experiencia cristiana tiene la capacidad de presidir con autoridad. ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos 14:23? Hechos 14:23. Gracias. Entonces vemos que también en el libro de los Hechos se ocupa de manera intercambiable obispo, pastor y anciano. Ancianos, hermanos. De hecho, si les suena la palabra presbiteriano es porque hay algunas denominaciones que se hacen llamar así presbiterianos. ¿Esto por qué? Porque su órgano de gobierno es un consejo de ancianos, es un consejo de siervos que son los que toman las decisiones, ¿no? De hecho, por eso viene esa palabra, ¿no? Sin embargo, nosotros haciendo un análisis como más escrutinioso de las escrituras, vemos que realmente son términos intercambiables que designan un mismo oficio, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, hermanos, para concluir, ¿a qué se refiere la Biblia cuando se define al pastor? Vemos que cuando en el Nuevo Testamento se habla de pastor, presbítero, anciano u obispo, estamos hablando de la misma persona, el pastor de la grey, ¿no? Una ilustración que nos puede ayudar a entender como esta relación de diferentes nombres para un mismo oficio es que en la actualidad, por ejemplo, existe el CEO, existe el presidente y existe el director general de la empresa. Sin embargo, si bien en papel pueden tener ligeras diferencias, al fin y al cabo hablamos del que está a la cabeza de la empresa, ¿no? Sería como un equivalente como de un oficio que se describe con varios títulos, ¿no? Dependiendo si es una institución gubernamental, por ejemplo, si es una institución privada, si es con fines de lucro, si no los tiene. Entonces, esto nos puede ayudar un poco a comprender cómo en cierto sentido, los autores del Nuevo Testamento usaban diferentes palabras para designar el mismo oficio, pero porque querían destacar cualidades, ¿no? de ese oficio. Por ejemplo, cuando se habla del pastor como anciano, pues se quiere destacar a lo mejor la experiencia cristiana que tiene, ¿no? Cuando se quiere hablar como pastor, pues esta cuestión de apacentar a la grey. Cuando se quiere hablar como obispo, pues esta cuestión de supervisar y dirigir, hermanos. Pero entendemos que es el mismo oficio. El otro oficio, el de diácono, ¿alguien me puede definir qué es diácono? Que tengan una idea. ¿Un representante del pastor? Ok. Y dado caso que el pastor necesita algún apoyo, de poderlo apoyar en lo más importante y lo más especial que Ok, interesante. El que sirve, ok. Muy bien, pues vemos que igual ocupamos como tratar de dejar que las escrituras nos den un poco de luz, ¿no? En esos... Gil, adelante.
Ok. Ok. Bíblicamente, Sí. no específicamente Claro. para que sirva a la congregación. Claro. Sí, no, por si no sería un manager, hermanos, o algo así, ¿no? Entonces, vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 6. Este es el texto que más habla sobre los diáconos, entonces dejemos que las escrituras se expliquen a sí mismas a qué se refieren con esto. Hechos, capítulo 6, yo se los leo si quieren. Dice desde el versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Cuando el texto, bueno, también desde vamos a leerlo completo. Ahí, el 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ustedes leyeron la palabra diácono ahorita? ¿No? Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Imagínense, hermanos, que llega una persona y les pregunta estas cosas, ¿no? Sería interesante, ¿no? Pues la respuesta, hermanos, es que si bien en nuestro español no se traduce como tal la palabra diácono, cuando los 12 mencionan que ellos, que no es justo que ellos dejen el ministerio de la palabra por servir a las mesas, ese verbo o esa acción de servir a las mesas, en el griego original es una sola palabra, que es diaconeo. Como bien mencionaba nuestro hermano Gil, se traduce como servir a las mesas, pero engloba un concepto mucho más grande que tiene que ver con atender las necesidades sociales de la iglesia. Hermanos, esto es bastante interesante y anótelo por si alguna vez les preguntan en la calle esto. Esta palabra diácono, hermanos, como bien algunos de ustedes mencionaban, significa siervo o ministro y designa al que desempeña determinado oficio en la iglesia local. Las responsabilidades de los diáconos son sobre todo administrativas y caritativas, además de espirituales, claro. Entonces, hermanos, como para aterrizar un poco esta definición, los diáconos no son solamente servidores del pastor, son servidores de todos nosotros. Se encargan de las necesidades sociales de todos nosotros, hermanos. Los diáconos se destacan sobre todo en la administración de la cena del Señor, o en las diferentes actividades sociales en las cuales la iglesia expresa su preocupación por la asistencia a los más necesitados. Lo acabamos de leer en Hechos 1:7. No es que Pedro y los apóstoles no quisieran atender a las viudas, ¿no? de los creyentes griegos, sino que más bien las responsabilidades eran tantas que los estaban sobrepasando, que con la sabiduría de Dios decidieron elegir varones que se encargaran de estas actividades, hermanos. Entonces, es como en las películas, hermanos, existen, por ejemplo, varias posiciones, ¿no? El director de fotografía, el director de escena, ¿no? El del director como principal, el productor, ¿no? Que es el que se encarga de mover como todos los insumos necesarios y el pagar las cuentas. Entonces, vemos que también Dios ocupa el oficio de los diáconos para atender estas necesidades sociales, hermanos. También los diáconos, hermanos, deben de tener buen testimonio y una vida ejemplar avalada por el pastor y la iglesia local. Es bien, bien interesante, hermanos, que aquí en el texto dice que eran varones llenos de fe y del Espíritu Santo, en el versículo 4. No, en el versículo 5.
Es curioso, hermanos, que no dice que eran varones que sabían de finanzas, que sabían de administración, que a lo mejor eran ingenieros industriales, ¿no? No sé. Entonces, esto te habla de que a Dios, más que importarle las capacidades pues prácticas, los talentos de la persona, le importa mucho la dignidad espiritual que tiene, ¿no? La reputación espiritual que tiene, su relación con Dios. Entonces, es bien importante que tengamos bien presente esto, hermanos. Las personas que están en autoridad sobre nosotros, que nos ministran, que nos ayudan, que entendemos con los diáconos y el pastor, deben de tener buen testimonio y una vida ejemplar y hablada. Alguien acompáñenme, por favor, a 1 de Timoteo 3, de los versículos 8 al 12, por favor. 1 de Timoteo 3, versículos 8 al 12. ¿Alguien lo tiene? Deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y eso también sean sentidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos. Y sus casas. Así, hermana, muchas gracias. Entonces vemos que el apóstol Pablo, encargándole a Timoteo sobre la elección de los diáconos, él dice que tienen que tener una conducta impecable delante de Dios. No pueden ser, ahora sí que personas pueden tener muchos talentos, hermanos, pero recordemos que a Dios le importa esto, ¿no? Y algo interesante que menciona es que dice que incluso se someten a pruebas y son aptos para el ministerio, hermanos. Entonces, fíjense cómo Dios se toma en serio quiénes son las personas que nos van a liderar. Entonces, eso es un motivo más para agradecerle, hermanos. Ambos oficios, diácono y pastor, hermanos, son esenciales e importantes para la iglesia. La verdad es que recordemos cuál es el nombre de la serie que estamos teniendo. Dale otra vez, a ver, es que fueron muchas. Ok, 9 marcas de una iglesia saludable, ok. Entonces, hermanos, vemos, si estamos viendo que ambos ministerios son esenciales, son importantes, son demandas que Dios está haciendo a una iglesia, si vemos que en alguno de estos hay deficiencia en la iglesia, ¿no? Entonces es algo que nos debe preocupar, Peniel, si no, a lo mejor de momento no hay diáconos, pues es un área de oportunidad que podemos entregarle a Dios y podemos preparar a otros hermanos para que puedan pues ejercer este puesto, hermanos. Ya como para cerrar la cuestión de las definiciones, hermanos, para que nos quede un poquito más claro, no sé si conozcan la marca de Apple, de la manzanita, de los iPhones y todo eso. Bueno. Pues esta empresa la fundaron 2 personas, Steve Jobs y Steve Wozniak, se llaman respectivamente. Para los que conocen un poco del mundo de la tecnología, pues ellos dos fueron como los pioneros, ¿no? de muchas cosas que hizo Apple, que más tarde pues, se aplicaron al mundo de la informática. Steve Jobs era el encargado de la planeación, de la innovación, era como la mente que diseñó Apple, ¿no? Y lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Y por otro lado, Steve Wozniak era el cerebro, era el que estaba haciendo el código, el que desarrollaba tecnología. Entonces, ambos fueron necesarios para que Apple pudiera llegar a donde está. Ahora, del mismo modo, no debemos de ver, hermanos, como que como menos decoroso, a lo mejor, el oficio de diácono, ¿no? Ambos son importantes para Dios y ambos son necesarios para una iglesia, ¿no? Entonces, tampoco es sabio que el pastor cargue todas las responsabilidades de la iglesia, ¿no? Como tampoco es sabio que el hermano que es diácono, o los diáconos, ¿no? En este caso, pues también
dejen sus responsabilidades de atender las necesidades sociales de la iglesia por estar enseñando. Entonces debe de haber un equilibrio y tenemos que orar a Dios para que siempre existan esos dos oficios en la iglesia, hermanos. Recordemos que una iglesia sana conoce y tiene bien ubicado a su liderazgo. Entonces ya sabemos que la Biblia menciona que hay dos oficios, hermanos, principalmente, ¿no? ¿Alguien puede, por favor, leer Filipenses 1:1? Filipenses 1:1. Adelante, José. Un poco más fuerte, por favor. Ok, entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo a los obispos y los diáconos. Recordemos que obispo es un sinónimo de el oficio de pastor, ¿no? No está mencionando algún otro ministerio, ¿no? De ahí es que nosotros, se sigue lógicamente que nosotros nada más vemos dos oficios, ¿no? El de diácono y el de pastor, hermanos. Por si alguna vez les preguntan, bueno, ¿qué sustento bíblico tienes tú para decir que realmente solo hay dos oficios? Pues entendemos que la Biblia se los menciona. Ya les dije, Hechos 6 es el texto como más claro que habla sobre los diáconos, y Filipenses 1:1, hermanos. También, hermanos, como una iglesia sana, tenemos que comprender que nuestro liderazgo está instituido por Dios. Esto es algo bien, bien importante, hermanos. El liderazgo es un oficio constituido por Dios. Recuerdan que leímos Efesios 4:11, ¿no? Que dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, es un oficio que ha constituido Dios, hermanos. No deberíamos de pensar en el liderazgo bíblico como estas personas que pues, de repente se autoproclamaron nuestro liderazgo y quieren venirnos a decir cómo hacer las cosas. No es así, hermanos. Dios mismo establece en su palabra esos principios por los cuales Él va a gobernar su iglesia, hermanos. Algo que nos tiene que ayudar a comprender esto es que no son las personas las importantes. Las personas no son importantes, hermanos. Es el cargo que Dios ha instituido. Debemos de dejar de ver a los pastores, a los diáconos como, pues a lo mejor como este culto a la personalidad. Vivimos en una época en la que desgraciadamente pues así es. Muchas veces hablamos de pastores evangélicos como si fueran profetas bíblicos, hermanos, ¿no? Entonces, más que nada en estos tiempos donde pues es muy fácil idolatrar al hombre, hermanos, debemos de recordar que no son las personas, sino el cargo que Dios ha instituido. Por lo mismo, hermanos, yo no me voy a detener a pensar en que si me cae bien el diácono, o que si me cae bien el pastor, o que si no me gustan los lentes que usa, o que si simplemente tiene la sangre pesada. No lo sé, hermanos, no tenemos que caer en ese tipo de cosas, sino debemos de recordar que son oficios instituidos por Dios, hermanos. Y el liderazgo bíblico se esfuerza por ayudarnos. Esa es una realidad, hermanos. El ministerio, hermanos, se anhela, se ama y se goza. Esto es bien importante. Les voy a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, por si me quieren seguir ahí en las escrituras, o los que están en casa también. 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1, dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y más adelante menciona igual los requisitos de los diáconos que leímos
con anterioridad, hermanos. Entonces, algo interesante de este texto, hermanos, es que nos menciona que el ministerio se anhela, se ama y se goza. En el griego original, hermanos, cuando dice el apóstol Pablo que el que anhela obispado, buena obra desea, como una traducción como más, a lo mejor más certera, podría decir que es apasionado por el obispado, ¿no? O sea, es un deseo, en el griego se entiende más como que es un deseo inconsumible en la persona. Entonces, hermanos, los que están como liderazgo, los que están en el ministerio, deben de anhelar con toda su vida hacerlo. Porque va a haber muchas pruebas, muchas dificultades. Y es ahí cuando ese anhelo por servir a las almas del Señor Jesús tiene que sobreponerse ante todas esas cosas, hermanos. Por eso el ministerio se anhela, se ama y se goza, hermanos. No puede existir un pastor que predique la palabra de mala gana, hermanos, que la predique por obligación. Eso no existe en los planes de Dios. A lo mejor en las empresas nosotros podemos encontrar muchas personas que a lo mejor viven una vida bastante frustrada y ejercen un liderazgo de una manera de mala gana, ¿no? Porque no tienen de otra, ¿no? Muchas veces. Pero no, en la iglesia, que es una institución divina, debemos de recordar, si bien es una institución que se lleva a cabo gracias a los hombres, a los humanos, es una institución de origen divino, hermanos. No se puede ejercer el liderazgo si no se anhela, se ama y se goza. Hermanos, esto lo tenemos que tener bien en cuenta cuando escojamos diáconos algún día, espero pronto, en Peniel, hermanos, y también en nuestro liderazgo. Y si tú, familiar, amigo que nos escuchas, estas son las cosas que uno tiene que evaluar de nuestro liderazgo, ¿no? Y también tenemos que ayudar a los hermanos a poder alcanzar pues estas características que demanda el Señor. Dios es quien llama y elige a sus siervos, hermanos, y más en particular, Dios los capacita. No sé si ustedes han escuchado, hermanos, que muchas veces cuando pensamos en siervos del Señor, siervos que tienen el llamado de Dios, pues automáticamente pensamos que tienen que estar bien preparados, que no tiene nada de malo, claro, pero pensamos que tienen que estar bien preparados, a lo mejor tienen que tener ciertos estudios de teología, tienen que tener a lo mejor experiencia cristiana, tienen que tener anhelo por servir, pero muchas veces asumimos que los que tienen un llamado al ministerio ya tienen que estar capacitados, ¿no? Ya, o sea, ya cuando Dios los llamó ya están capacitados, y la realidad es que no, hermanos. Si Dios te llama, Dios te capacita también para el ministerio. Y esto lo podemos ver en la carta a los Gálatas. ¿Alguien puede acompañarme en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18? Yo se los leo. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Es mucha Biblia o estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Dice Gálatas capítulo 1 versículos 15 al 18, se los leo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y más adelante, en el capítulo 2:1, Pablo nos está relatando como toda la travesía por la que pasó él después de su llamado. Como recordemos, cuando Dios llama a Pablo, Pablo iba de camino a perseguir a la iglesia, el Señor Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y en ese momento Dios lo llama al ministerio. Entonces Pablo aquí está relatando como todo el peregrinaje que tuvo que hacer antes de empezar a predicar a los gentiles. Y en el capítulo 2:1 dice: después de pasados 14 años, subiendo otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces vemos, hermanos, que
En el capítulo 1, de los versículos 15 al 18, nos habla de que el apóstol Pablo estuvo 3 años en Arabia. El apóstol Pablo, hermanos, no estamos hablando de cualquier creyente. La realidad es que fue uno de los evangelistas más grandes del mundo antiguo, ¿no? Con muchos errores, claro, pero uno de los evangelistas más grandes y la persona que Dios le dio el enorme privilegio de escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo, de la escuela de Gamaliel, un judío de cepa, un judío con muchos estudios teológicos, se tuvo que preparar. Aquí él lo dice en la primera porción que leímos, en los versículos 15 al 18, dice que estuvo 3 años, ¿no? en Arabia, que Dios, esto es algo bien interesante, en la vida del apóstol Pablo hay 2 fuentes de las cuales él aprendió. Él aprendió muchas cosas por revelación divina, como lo leemos en los versículos 15 al 18, pero también él aprendió muchas cosas de los apóstoles, ¿no? Más tarde, en Gálatas dice que cuando subió con Pedro y los 12, ellos le dieron la mano en señal de compañerismo para predicar su evangelio a los gentiles. Esto quiere decir que incluso los 12 lo reconocieron con esa autoridad, ¿no? Entonces, hermanos, ahí el mismo apóstol Pablo, Dios lo capacitó. Entonces, hermanos, si nosotros teníamos esta idea de que las personas que llaman a Dios ya deben de venir capacitadas y ya ahorita ya tienen que estar listas, la realidad es que no, hermanos. Casi siempre, recordemos que muchas veces los preconceptos que tenemos en nuestra mente, Dios nos los viene a voltear. Es el mundo al revés muchas veces. Entonces, Dios primero te llama y después te capacita, mientras que tú ahorita te metes a plataformas como LinkedIn y para buscar vacantes de trabajo, te piden aptitudes previas antes de llamarte al puesto. Dios no, Dios primero te llama y después te da esas aptitudes, hermanos. Entonces, eso es algo que es positivo recordar de liderazgo, en este caso de los diáconos y de los pastores, que si bien tú tienes el llamado, hermano, para ser diácono o para ser pastor, pues estate seguro de que Dios te va a capacitar. Dios va a abrir las puertas para que puedas aprender de su palabra y para que puedas solidificar todos esos conceptos, hermanos. Algo interesante también de que el liderazgo es un oficio constituido por Dios, hermanos, es que el Espíritu Santo confirma este llamado. No nada más es esta cuestión de, ay, es que, no sé si han escuchado, yo he escuchado muchas veces de bastantes hermanos que dicen, ay, es que yo tuve una visión y un sueño, hermana. Ajá. Sí, es un poco más adelante, desde el... Sí. De su vida da por las ovejas. Ajá. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es, asalariado huye porque él asalariado y no le asalariado y no le importa las ovejas. Como tal, yo soy el buen pastor y conozco más mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. Hasta ahí, hermana. Sí. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, como el buen ejemplo del buen pastor, da su vida por las ovejas. No es una cuestión de que sus energías tienen que estar al 50% en la iglesia. No, hermanos. El que verdaderamente se compromete a ser pastor de una congregación, de una grey, tiene que sacrificar muchas cosas por estar cuidando de la iglesia. Tienen que sacrificar sueño, tienen que sacrificar esfuerzo, tienen que sacrificar preparación, hermanos. Tienen que sacrificar muchas veces, dejar de lado muchas cosas para poder realizar muchas de las cuestiones para la iglesia, hermanos. Esto nos debe de llevar a valorar, hermanos, la función de nuestros pastores, de los que están por encima de nosotros, hermanos. Tenemos que reflexionar sobre qué tanto Dios está permitiendo que el liderazgo nos dé, nos apoye, nos guíe, nos apaciente, y cómo estamos respondiendo nosotros frente a eso. ¿Cómo estamos respondiendo a todo el esfuerzo que
que Dios está haciendo para que Peniel crezca, hermanos. ¿Cómo estamos respondiendo para ser cada día más como la estatura de Cristo? Los diáconos, hermanos, también sirven, aman y administran. Vimos Hechos 6, lo leímos. Ellos se encargan de todas las necesidades administrativas y sociales de la iglesia. Principalmente, claro, también pueden ser hermanos que les podemos pedir un consejo de par a par. Oye, hermano, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí. Oye, hermano, ¿tú cómo ves esta situación, no? Con tu experiencia, con tu conocimiento bíblico, ayúdame, ¿no? ¿Cómo ves, no? Y pueden orar y así. Pero su principal función es esa, ¿no? La de administrar esas necesidades sociales, hermanos. Y muchas veces nosotros no nos dejamos servir por el liderazgo. Es interesante. A veces cuando tenemos una dificultad, recurrimos a amistades seculares, a amistades que pues no son cristianos, en lugar de apoyarnos de la iglesia, ¿no? Habría que reflexionar qué cosas de nuestra vida podemos apoyarnos de Peniel, ¿no? Digo, está bien apoyarnos espiritualmente de nuestro pastor de las Escrituras, pero también hay una frase que me gusta mucho que decía un hermano, ¿no? Que muchas veces no nos gusta pedirle a Dios como que nos ayude en cuestiones como, pues, que nosotros vemos pequeñas, ¿no? Por ejemplo, tengo un examen mañana, la salud de mi primo, que esté bien, ¿no? Muchas veces nada más le encargamos a Dios las cosas grandes, las cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Sí, entonces, más bien, hay una frase que me gusta mucho que dice un hermano, que Dios es nuestro Dios de las cosas grandes y de las cosas pequeñas, hermanos. Entonces, y Dios ha puesto también medios, que es su iglesia local, en específico el liderazgo, para que nos puedan ayudar en muchas cosas. Entonces también reflexionemos sobre en qué nos podemos apoyar de la iglesia, que oren por nosotros, hermanos, que a lo mejor nos acompañen a visitar a un familiar enfermo para poderle predicar. No lo sé, hermanos, esto es un análisis que tenemos que hacer todos, pero creo que es tiempo de que nosotros nos apoyemos más de nuestro liderazgo y nos dejemos servir también, hermanos. El liderazgo, recordemos que que la iglesia sana comprende que su liderazgo está instituido por Dios, hermanos. El liderazgo goza de la autoridad delegada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tenemos que recordar, hermanos, que esa autoridad que le fue dada al liderazgo, ¿para qué fue? ¿Ustedes para qué creen que Dios les dio esa autoridad? Ajá. ¿Para qué más? Ok. Sí. Por ahí vamos. Ok. Estamos de acuerdo que la autoridad del liderazgo tiene que cumplir una función, ¿no? Un propósito. No es una cuestión como, pues nada más de suerte o porque se me antojó. Dios no le dio autoridad al liderazgo porque, yo quiero que se sienta en una relación de poder y se sienta poderoso y se sienta con la autoridad. No, hermanos, cuando ustedes, hermanos, a lo mejor en lo secular, son llamados a una posición de autoridad. Usted, hermano Oscar, usted y su esposa, que son directores, ¿no? de una escuela, saben que esa autoridad les es delegada para hacer buen uso de ella, hermanos, no para herir a las personas. Entonces, en este sentido, tenemos que recordar que la autoridad dada por Dios es para edificación. ¿Alguien puede leer, por favor, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8? Yo se los leo. Sí, mejor yo se los leo. Y acompáñenme nada más con su vista. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Este texto me gusta mucho, hermanos, porque 2 Corintios es una carta en la que Pablo defiende su ministerio, en la que más allá de dar doctrina, Pablo está constantemente defendiendo como la autoridad que Dios le ha delegado. Y menciona en este texto, que es aparentemente pues no tan sustancioso, menciona algo bien importante. 2 Corintios 10, versículo 8 dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, o sea, Pablo se gloriaba de su autoridad,
la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo estaba seguro que la autoridad que Dios le había dado era para edificar el cuerpo de Cristo, no para hacerles daño, hermanos. Si tú alguna vez puedes llegar a tener como reservas con tu liderazgo, puedes llegar a pensar mal como de tu liderazgo, recuerda que la autoridad que le ha dado Dios es para tu edificación, no es para tu destrucción, hermanos. No es porque el liderazgo te quiera decir cómo hacer las cosas, hermanos. Uno tiene que analizar y darse cuenta si en realidad es un corazón rebelde el que nos impide dejarnos servir y dejarnos guiar por nuestro liderazgo, hermanos. Yo particularmente soy el primero. A mí, les abro mi corazón, hermanos, la realidad es que mucho tiempo yo he batallado con la autoridad. Es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Es algo que no solamente como que, pues, que sí, es algo que he cargado, ¿no? Con toda mi vida y es algo que todos los días le pido a Dios que me ayude y trato de mejorar en ese asunto, hermanos. Yo soy el primero que reconoce que puede llegar a tener problemas con la autoridad. Pero sé, hermanos, que la Biblia dice que la desobediencia es peor que la brujería. Eso lo menciona en 1 Samuel 15:23. Entonces, es algo que todos los días yo le digo, llevo cautivos los pensamientos y le pido a Dios que me ayude a tener un corazón más noble, a tener un corazón que se someta más a la autoridad, a mis profesores, en mi familia, en todas las figuras de autoridad que están sobre mi vida, hermanos. Yo les invito a que hagan lo mismo, a que examinemos si verdaderamente estamos sirviendo a Dios, estamos obedeciendo a nuestro liderazgo cuando nos cae bien solamente, o porque reconocemos que es un oficio que ha designado Dios para conducirnos, para dirigir, apacentar y presidirnos, hermanos. También tenemos que recordar que una iglesia comprende que su liderazgo está instituido por Dios y que el liderazgo dirige y conduce a la grey, pero no está por encima de la grey, hermanos. Y a lo mejor nosotros tenemos una idea de que el pastor y el liderazgo son como estas figuras que están en unos tronos más arriba, pegados al Señor. La realidad es que tenemos un concepto muy, muy erróneo y tenemos que corregirlo, hermanos. Tenemos que corregirlo. Vivimos en una época donde los pastores se tratan como celebridades, hermanos. Tenemos que empezar a corregir esas cosas. El pastor y los líderes no están por encima de la grey, hermanos. Claro, nos conducen y nos dirigen, pero no están por encima. Alguien, por favor, acompáñenme a 1 Pedro 5, versículos 2 al 3. 1 Pedro 5, versículos 2 al 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ok, gracias, hermana. Es bien interesante que cuando el apóstol Pablo aborda este texto, fíjense, hay que prestar atención como al uso de las palabras que emplean los autores bíblicos, cómo ordenan sus ideas para comunicar la palabra de Dios. Entonces dice que apacentad la grey de Dios que está por abajo de ustedes. ¿Dice así? Entre vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en una relación horizontal, hermanos. Digamos, la grey es como un círculo. No sé si se ve en la cámara, pero es un círculo. Y dentro de ella sale el liderazgo, ¿no? Dentro de ella el liderazgo dirige a la iglesia. No es una cuestión como estamos acostumbrados a lo mejor en la política, en las instituciones gubernamentales, en las que la jerarquía de poder es una cuestión inamovible y no, hermanos. El pastor y el liderazgo, claro, se merecen mucho respeto porque tienen una autoridad delegada por Dios, pero tenemos que recordar que también parten de la grey, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo dirige a la iglesia siendo ejemplo. De la misma manera que el Señor lo hizo. El Señor no vino con una actitud
dictatorial a decirnos, no, así deben de ser las cosas. No, Cristo nos dio el ejemplo para poder seguirlo. Nos dijo, así como yo lo hice, ustedes lo tienen que hacer. Ámense unos a otros como yo os he amado. Cristo primero nos puso el ejemplo para poder hacer las cosas. Del mismo modo, el liderazgo ejemplifica en su vida pues el carácter de Cristo, hermanos, que es el buen pastor. Hermanos, el liderazgo se expresa en el servicio a la grey. Esto es bien importante. Si bien nosotros cuando pensamos en autoridad, cuando pensamos en posiciones de poder humanas, pues lo pensamos en qué tanto puedo hacer yo con ese poder, ¿no? Por ejemplo, platicando como con algunas personas, por ejemplo, que son en las empresas pues, se les llama project managers, por ejemplo, ¿no? Que son los encargados de un proyecto. Estas personas pues dicen, bueno, pues yo tengo a mi cargo pues todos los insumos de la empresa que yo necesite, ¿no? O sea, si me da hambre, pues puedo pedir esto con la tarjeta de la empresa. Si necesito un transporte, pues con la tarjeta de la empresa hago esto. Si necesito otras cosas, pues con las facilidades que me da la empresa lo puedo realizar. El mundo nos ha acostumbrado que mientras más grande sea tu posición de poder, más cosas puedes realizar, ¿no? Y la autoridad bíblica no es así, hermanos. Al contrario, mientras más posición de autoridad tienes, más Dios va a demandar de ti. Más Dios va a demandar en servicio a tu iglesia. Hermanos, recordemos que muchas veces la Biblia nos habla del mundo al revés, ¿no? Nos cambia el paradigma total de las cosas que conocemos. El liderazgo se expresa en el servicio a la grey. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27? Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ok, sí. Y el 28 menciona, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos pone el ejemplo, ¿no? De que la autoridad que viene a dar Él es muy distinta a la que tiene el mundo, hermanos. Entonces, recordemos, son los aspectos que tenemos que evaluar de nuestro liderazgo y tenemos que tomar en cuenta cuando nos amonestan, cuando nos dirigen, cuando incluso nos pueden llamar la atención, hermanos. Recordar que uno, están haciendo su trabajo. No es una cuestión personal que, es que como me cae mal ese hermanito, le voy a ir a decir sus cosas. No, hermanos. En realidad, ellos simplemente están desempeñando esa función que se las está demandando Dios. Pero también tenemos que recordar que esa autoridad que tienen es para servirnos a nosotros. Es para servirnos, hermanos. El liderazgo, el mayor liderazgo se expresa en el servicio sacrificial, así como lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos. En el gobierno eclesiástico se sirve al Señor sirviendo a la iglesia, hermanos. Nosotros como creyentes tenemos muchas maneras en las que podemos servir al Señor, ¿no? Podemos servir al Señor dando buen testimonio como profesionistas, podemos servir al Señor siendo buenos hijos, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, hermanos. Sin embargo, el liderazgo y el gobierno eclesiástico, su función principal va a ser servir a Dios por medio de servir a la iglesia. Hermanos, esto es algo importante, ¿no? Y es algo que tenemos que evaluar siempre. En esta época, hermanos, que hablábamos de que existe este culto a los predicadores, a los hermanos que no tiene nada de malo, hermanos, no tiene nada de malo ver sus enseñanzas, ver qué opinan otros hermanos, pues que tienen buena reputación en el cristianismo, pero no debemos dejar de pensar que al fin y al cabo, pues son hombres, hermanos, son hermanos que sí, Dios les ha dado un ministerio bastante fructífero, pero que no por eso tenemos que quitar el ojo de quién los puso ahí, que es Dios, hermanos. Es bueno recordar quién es el importante, ¿no, hermanos? El apóstol Pablo en 1 Corintios menciona algo bien interesante, ¿no? Que dice que cuando los corintios estaban teniendo divisiones entre sí, decían, no, es que yo soy de Cefas, y yo soy de Apolo, y yo soy de tal hermanito, ¿no?
A lo mejor ahorita no vemos eso, pero sí conocemos hermanos que dicen, no, es que yo sigo a Juan Manuel Báez, no, es que yo soy más como John Piper, no, es que a mí me gusta mucho Sujel Michelén, hermanos. Y pues no debería de ser así, hermanos. Realmente todos somos de Cristo. Dice el apóstol Pablo que Dios, que ellos ponen la semilla y Dios da el crecimiento, ¿no? Nosotros somos propiedad del Señor y debemos de recordar que obedeciendo a nuestro liderazgo, obedeciendo a las personas que ha puesto como diáconos y como pastores en nuestra iglesia local, al fin y al cabo estamos obedeciendo a Dios. Detrás de ellos debe de estar Dios siempre, siempre en nuestra mente debe de ser eso. No servir a los diáconos por ser los diáconos, no servir al pastor por ser el pastor, sino servir y obedecer al liderazgo porque Dios está detrás de estas personas, hermanos. El liderazgo depende en su totalidad del Señor, su palabra y su espíritu. Como vemos, más allá que en otras figuras de autoridad seculares dependen de los insumos de la empresa, dependen de sus aptitudes, dependen de qué tanto compadrazgo hay, ¿no? A lo mejor entre los miembros de su empresa. El liderazgo bíblico depende del Señor, de su palabra y de su espíritu. Se acabó, no hay más de dónde más depender. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, Peniel, es que el lugar más importante y preeminente de la iglesia lo tienes tú, hermano, hermana. No lo tiene el pastor, no lo tienen los diáconos, no lo tiene ni John MacArthur, hermanos, ni nadie. Lo tienes tú, hermano. El liderazgo está para servirte como creyente, como congregante, para ayudarte a crecer, para disciplinarte, para aconsejarte y para llevarte a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso lo debemos de recordar, hermanos. Es más, nos conviene obedecer a nuestro liderazgo. Nos conviene, hermanos, esa es la realidad. Nos conviene crecer en el Señor, nos conviene dejarnos enseñar por nuestro liderazgo y dejarnos corregir también, hermanos. Recordemos en este domingo que estamos aprendiendo un poco qué es lo que dice la palabra acerca del liderazgo bíblico. Recordemos que una iglesia sana tiene bien ubicado a su liderazgo. Una iglesia sana comprende que su liderazgo está instituido por Dios. Recordemos, no son las personas, sino el cargo que Dios ha puesto detrás. Y también, hermanos, una iglesia sana responde a su liderazgo como respondería al Señor. Esto es bien, bien interesante y bien desafiante, hermanos, también. La iglesia le debe al liderazgo respeto, obediencia y aprecio porque se lo debe a Dios. ¿Tú sientes, hermano, que le debes respeto a Dios? ¿Tú te sientes en deuda con lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y por qué no lo expresas con tu liderazgo también, hermanos? ¿Por qué pensamos que todo el respeto solamente se lo debemos a Dios y no a las personas que también el cargo que Dios ha instituido? Dice el apóstol Santiago en una carta de manera muy sagaz, ¿no? Que decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿no? Por lo consiguiente, no amamos a Dios. Si no podemos expresar amor y respeto por nuestros hermanos, en específico por nuestro liderazgo, hermanos, si murmuramos contra ellos, si estamos enojados con ellos, si no nos dejamos dirigir, hermanos, ¿cómo sí podemos dejarnos dirigir por Dios? Es algo interesante que deberíamos como de reflexionar, hermanos. ¿Realmente estamos dejándonos dirigir por Dios? ¿O decimos esa excusa porque tenemos problemas con la autoridad? Porque nos comportamos como las personas del mundo que están decepcionadas de todas las instituciones y ven como seguir a cualquier autoridad como una señal de debilidad. Porque así piensa el mundo, hermanos. Y si nosotros estamos acarreando ese pensamiento mundano y decimos que somos cristianos, ahí hay un problema que tenemos que solucionar, hermanos. Por la labor que el liderazgo realiza, hermanos, en la iglesia, el liderazgo es digno de reconocimiento. ¿Alguien puede leer Hebreos 13, 17, por favor?
Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro. Gracias, hermano. No, hasta ahí. Entonces vemos, hermanos, que hablando específicamente del liderazgo, en particular el texto de Hebreos habla del pastor, realizan una tarea bien ardua, que es dar cuentas de nosotros, hermanos. Entonces, cuando el pastor José Antonio Pozos se vaya a la presencia del Señor, le va a dar cuentas por tu vida y por mi vida, hermanos. Eso es algo bien, bien importante y que a veces no dimensionamos. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que yo no podría con el cargo de conciencia, hermanos, de dar cuentas de tantas personas? Imagínense. O sea, si ustedes como padres, hermanos, a veces dicen, ay, es que mi hijo a lo mejor está en malos pasos, a lo mejor de repente me hablan que mi hijo estaba haciendo algo y me hablan no sé, espero en Dios que no pase aquí, pero yo he escuchado padres que dicen, no, es que tu hijo él está detenido, aquí pasa por él, ¿no? Entonces, si eso dan cargo de conciencia como padres, hermanos, imagínense qué cargo de conciencia tener que dar cuentas de tantas almas, hermanos. Entonces, es por eso que el pastor tiene que tener bien claro a quién le sirve, a Dios, sirviéndonos a nosotros. Y es una labor digna de reconocer, hermanos. Es una labor que verdaderamente nos tiene que poner a reflexionar qué tanto Dios está haciendo por nosotros y cómo le estamos respondiendo a Él. En el caso del pastor de la Grey, hermanos, la Grey debe tenerle en doble honra. Esto quiere decir sostener el ministerio, si es diligente en la predicación y en la enseñanza. Si ustedes han leído ese texto, me parece que es en 1 de Timoteo, cuando dice que el anciano que predica bien debe ser digno de doble honra, ¿no? Y también menciona que dice, como dice la palabra, ¿no? Que digno es el obrero de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Cuando dice de doble honra, realmente está hablando del sostén económico. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, Pablo está haciendo como esta hipérbole, ¿no? O sea, si está haciendo bien su trabajo el hermano y aparte lo está haciendo de una manera excelente, pues tenemos que reflejarlo en el sostén que le estamos dando, hermanos, ¿no? O sea, si lo vemos de este modo, si Dios, por medio de los siervos que ha puesto, los diáconos, el pastor, se desvelan y todo eso, eso se tiene que ver nuestro agradecimiento hacia Dios, primeramente, pues en el sostén que le damos a la familia pastoral, al pastor y a la iglesia, hermanos. La realidad es que muchas veces los que están en algún ministerio aquí en Peniel lo saben. Hay muchas cosas que a veces quisiéramos hacer por la iglesia, mejorar las instalaciones, quisiéramos mejorar la calidad de los videos, quisiéramos mejorar la calidad del sonido, quisiéramos mejorar incluso las instalaciones, que pueda venir más gente, quisiéramos hacer eventos de muchas cosas, hermanos, y muchas veces nos vemos limitados por los recursos económicos, ¿no? Entonces, es algo que nos tienen que poner a reflexionar sobre qué tanto estamos teniendo en cuenta a nuestro liderazgo, a nuestra iglesia local y lo que Dios está haciendo con ella hacia nuestra vida. Recordemos que la iglesia local es la esfera social de la vida del cristiano. No nada más tenemos que enfocarnos a nivel individual como cristianos lo que hacemos, sino como iglesia local, ¿cómo le estamos respondiendo a nuestro liderazgo? ¿Cómo le estamos respondiendo a los hermanos que sirven en la iglesia? ¿Y cómo estamos disponiendo nuestro corazón también para servir, hermanos? Recordemos que dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Dice el Señor, oren al Padre que envíe más obreros. Siempre se necesitan manos, hermanos, aquí en Peniel particularmente. Entonces los invito, si ustedes tienen el deseo de servir a la iglesia, acérquense con el pastor, acérquense con los líderes de ministerios y nosotros le compartimos al pastor, oye, ¿sabes qué? Este hermano tiene ganas de poder servir y lo hacemos, hermanos. La realidad es que
Este es un acto de amor hacia la iglesia y hacia Dios el que hacemos. Cuando la Grey respeta y obedece y ama a su liderazgo, lo hace como con el Señor. Recordemos, si nosotros tenemos dudas y tenemos reservas para con nuestro liderazgo, que vemos que son personas físicas, que conocemos, que platicamos con ellas, y tenemos reservas, con Dios también las vamos a tener, hermanos. Esa es una realidad. Por más espirituales que seamos, si todo el conocimiento bíblico que tenemos no lo aterrizamos en el servicio a Dios, de nada sirve, hermanos. Ayudamos a nuestro liderazgo teniendo paz entre nosotras. Este es un punto bien interesante. Yo se los leo. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13. Igual síganme con su vista. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13. Dice así. No, este es Timoteo. Espérenme. 1 Tesalonicenses 5. 12 al 13, se los leo. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, hablando del liderazgo de la iglesia, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice: tened paz entre vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo, si está hablando del liderazgo, si está hablando de la convivencia de la iglesia y cómo la iglesia debe de responder al liderazgo, por qué de repente menciona tened paz entre vosotros? ¿De repente cambió el tema y dijo, ay, se me olvidó lo que estaba escribiendo? No, hermanos, nada es fortuito. Entonces, realmente el texto lo que nos está queriendo decir es que una manera en la que demostramos estima, respeto y reconocimiento a lo que está haciendo el liderazgo por nosotros es teniendo paz unos con otros. Hermanos, ¿cuántas veces, Peniel esto lo sabe muy bien, hermanos, muchas veces, pongámoslo así, si la iglesia tiene ciertos recursos en cuestión como de energías, ¿no? Digamos, somos seres humanos que tenemos una energía limitada para atender las cosas de Dios. Si esas energías, hermanos, se están utilizando o el liderazgo está quemando más esas energías, tratando de solucionar conflictos, tratando de solucionar peleas, que el hermanito ya se peleó con la hermanita, que ya se están murmurando unos a otros, que se hablan mal, que ya se pelearon la hermanita sutanita con el hermanito sutanito. ¿Por qué no mejor dejamos que la iglesia y el liderazgo use esas energías, hermanos, en estudios, en prepararnos, en orar por nosotros, en visitar a los enfermos, hermanos? ¿Por qué no hacemos eso? Una manera práctica en la que podemos ayudar a nuestro liderazgo es teniendo paz unos con otros. Esa es una realidad, hermanos. Algo que podemos hacer práctico, que no necesita mucho esfuerzo, es eso. Podemos ponernos a la obra dando testimonio en ese sentido, amándonos unos a otros como hermanos. Es una manera práctica en la que podemos reconocer a nuestro liderazgo y agradecerle a Peniel, ¿no? También todo lo que está haciendo por nosotros. Una iglesia sana que responde a su liderazgo como respondería al Señor, hermanos, también reconoce que el liderazgo tiene el privilegio de servirnos con diligencia. Dios les tiene reservado una corona de gloria. Hermanos, lo que les comentaba, cuando alguien está en posición de autoridad, hablando específicamente del liderazgo, es un privilegio el que les puedan servir a ustedes, hermanos, a nosotros. Es un privilegio. Si tú, hermano o hermana, alguna vez has estado en liderazgo, alguna vez has pensado, ay, es que qué flojera, tengo que atender los asuntos de este hermanito que todo el tiempo está haciendo las cosas. Si ves el atender las cosas del Señor con pesar, realmente no estás entendiendo que es un privilegio para tu vida. Esto tenemos que entender, hermanos. Nosotros, como lo vimos en el punto principal, la Grey, somos lo más importante en el cuerpo de Cristo. El liderazgo funge como servidores y es un privilegio el que tienen de servirnos, hermanos. ¿Cuántas veces no decimos, ay, es que a lo mejor y no comparto esta petición de oración porque
ay, qué pena que el pastor se lo mande a todos por WhatsApp y estén orando por mis cosas. No, hermanos, es un privilegio el que gozan los hermanos, nuestro pastor y el liderazgo bíblico de servirnos unos a nosotros, hermanos. Es un privilegio. No es algo que cualquier persona puede tener, hermanos. Entonces, aquellos que están sobre nosotros, nuestro pastor, hermanos, que guía y nos apacienta según la palabra del Señor, tiene que tener claro que siempre es un privilegio servirnos con diligencia, hermanos, porque Dios le va a tener una corona de gloria. Leíamos en 1 de Pedro 5, 4, dice así, 1 de Pedro 5, 4, cuando habla de apacentar la grey del Señor, dice el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, Pedro les está recordando a los pastores, a los que les escribe, que Cristo, que es el príncipe de los pastores, los va a recompensar porque no es una obra cualquiera, hermanos. Es una obra que no cualquier persona se le delega y que Dios le va a demandar también. Entonces, siempre tienen que tener presente que tiene una corona de gloria reservada para esas personas que están en el liderazgo. El liderazgo bíblico, hermanos, se caracteriza por el servicio y por la entrega. Lo veíamos hace rato también. Y también el liderazgo ha de servir a la grey sin esperar nada a cambio, hermanos. Y creo que esto no solamente es algo que el liderazgo deba hacer. Si bien el liderazgo es una cuestión un poco más formal, que tiene que expresar estos atributos y estas características, es algo que todos debemos aspirar como creyentes. La Biblia es clara, todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No solamente el liderazgo. Si bien el liderazgo se visibiliza y es un requisito que Dios demanda, digámoslo así, es como ellos tienen que desempeñar un cristianismo profesional, nosotros también lo tenemos que hacer, hermanos. Nosotros también debemos servirnos unos a otros sin esperar nada a cambio. Los hombres de Dios no esperan la exaltación de su persona, sino la exaltación del Señor al que sirven. Hermanos, si tú que nos escuchas en la transmisión, que vienes de otra iglesia, si tu pastor busca la exaltación propia, se regocija por qué buen bosquejo tiene, por qué buena teología predica, hermano, no está teniendo una actitud correcta. El siervo del Señor siempre tiene que recordar que la exaltación es solo para Dios, hermanos, no para el hombre, no para nosotros. El liderazgo bíblico se considera perfectible en las manos de Dios. Esto es bien interesante, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando escuchamos hablar de un pastor o de un misionero o de un diácono, pensamos en que tiene que ser una persona, híjole, así santa, que no le pasa nada, que no batalla con pecados, que no se enoja, ¿no? Una persona que no exhibe características como nosotros lo podemos tener, ¿no? Casi decimos, es que pues los pastores son pastores y nosotros somos mortales, ¿no? Tenemos esta idea errónea, hermanos. La realidad es que no, la realidad es que el buen siervo, el buen liderazgo bíblico reconoce que es un instrumento perfectible en las manos de Dios. Siempre tiene que tener claro eso. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 4, versículos 5 al 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 al 7. Amén. En los tiempos antiguos, cuando vivía el apóstol Pablo y los apóstoles, se estimaba que había utensilios de la casa que tenían usos diferentes, hermanos. No sé si recuerden, por ejemplo, que para el tabernáculo
de Israel. Casi todos los utensilios tenían que ser de oro, tenían ciertas piedras preciosas. Estos utensilios estaban destinados para fines santos, para fines exclusivos del templo. La realidad material de los utensilios reflejaba el propósito con el cual estaban destinados a usarse. O sea, era muy, muy raro, hermanos, que un israelita del primer siglo, de la época del Señor Jesús, tuviera utensilios de oro, por ejemplo, para comer, ¿no? Con su familia. No, ese tipo de materiales estaban reservados para un uso honroso, para un uso específico. Sin embargo, los utensilios que usaban todos los días, esos utensilios con los que comían con su familia, cuando invitaban personas, con los que casi esos vasos que han pasado por muchas bocas, hermanos. Estoy de acuerdo que en nuestras casas tenemos ese cucharón viejo que está quemado, pero cómo nos gusta porque cumple su propósito. Esos utensilios, hermanos, en la época del apóstol Pablo, eran de barro. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, en un sentido está hablando de que él se considera que es un instrumento que en lo material es deshonroso. A lo mejor hemos visto en otras partes de la Escritura que el apóstol Pablo pues tenía muchos padecimientos físicos, ¿no? Que a veces lo limitaban en su desempeño del ministerio, ¿no? Tenía un aguijón en la carne que dice que era un enviado de Satanás que lo abofeteaba. También muchos académicos hablan de que incluso el apóstol Pablo pudo tener alguna clase de problema visual, que era el que le impedía como escribir. Por eso muchas de las cartas se las escribían a él las dictaba y Lucas escribía, por ejemplo. Entonces Pablo reconocía que su cuerpo y que su vida era un instrumento de barro, un instrumento que era perfectible en las manos de Dios, un instrumento que solamente el alfarero, Dios, podía usar para su gloria, hermanos. Nuestro liderazgo, las personas que están por encima de nosotros, deben de reconocer eso, que son un instrumento perfectible en las manos de Dios, que no son los superapóstoles, no son los superpredicadores, no son los superdiáconos. No, hermanos, son un instrumento perfectible en las manos de Dios. Tenemos que tener bien claro eso, hermanos. Los siervos de Dios se les debe exigir preparación, diligencia y disciplina. Lo menciona, se los comento por cuestión de tiempo también. En 1 Timoteo me parece es cuando dice el apóstol Pablo que el buen obrero sabe cómo usar la palabra de Dios, ¿no? O sea, es hábil para usar la palabra, para poderlos enseñar. No es posible, hermanos, que, por ejemplo, cualquier persona se suba al púlpito y les hable lo que quiera de la Escritura, ¿no? Ay, es que Dios me reveló, o hace rato se me ocurrió decir esto. No, hermanos, nuestro pastor se preparó muchos años y tiene mucha experiencia predicando, preparando bosquejos, hermanos, para que la palabra de Dios se transmita lo más transparente posible, hermanos. Es por eso que para los que han tomado el curso de maestros, se nos exige mucha disciplina para poder siquiera hablarle a los niños, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pensamos que porque son niños es más fácil y no es así, hermanos. Se debe de tener diligencia, disciplina y mucha preparación. El liderazgo debe de estar muy bien preparado. También los diáconos, hermanos, deben de estar muy bien preparados, de saber cuál es su posición y cómo deben de servir correctamente a la iglesia sin ser de tropiezo, hermanos. Un siervo fiel sabe esperar y no luchar por un galardón terrenal y temporal, sino un galardón glorioso y eterno, hermanos. Hemos visto que varios textos de los que leímos hablan de que la motivación a servir a la iglesia no debe de venir por ganancias, por lujo, por fama, sino que debe de venir de que vamos a recibir un galardón eterno en la gloria, hermanos. Cada uno de nosotros como creyentes en lo individual vamos a recibir un galardón eterno. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, que yo no corro como menciona que él no corre la carrera como golpeando el viento, ¿no? Sino que estira su cuerpo al fin de llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces todos, no nada más el liderazgo, tenemos que expresar esa vocación de servicio a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra familia y también al Señor, hermanos.
Para finalizar, hermanos, les quiero mencionar cuáles son maneras prácticas en las que la iglesia puede responder a nuestro liderazgo. Ya aprendimos que una iglesia sana conoce su liderazgo, conoce que está instituido de Dios y que debe responder a su liderazgo, ¿no? Vimos pasajes bíblicos que fundamentan esto. Pero maneras prácticas, ustedes me pueden decir, bueno, hermano, sí, ya me explicaste como a profundidad esto, pero ¿qué nos podemos llevar de tarea? ¿Qué nos podemos llevar de tarea como Iglesia Bautista Peniel para poder responder correctamente a nuestro liderazgo? Un primer punto, hermanos, es orando por nuestro liderazgo. ¿Alguien puede leer 1 Timoteo 2 del 1 al 3, por favor? 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, gracias. Entonces vemos que para Dios, específicamente en 1 Timoteo habla de toda autoridad refiriéndose como a gobierno civil, pero esto no excluye como justamente las personas que están en autoridad en la iglesia, ¿no? También justo dice el texto, toda autoridad civil en nuestra familia, nuestros padres, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, y también eso se debe de expresar en el respeto y la autoridad y orar por las personas que estamos a su cargo en la iglesia. Una segunda manera práctica, hermanos, es reconociendo la labor del liderazgo bíblico e imitando su fe. Leímos Hebreos 13:7 anteriormente. Es bien interesante que ese pasaje, hermanos, menciona justamente que nosotros debemos reconocer la labor del liderazgo y debemos imitar su fe. Es una cuestión como bien sutil, pero bien interesante, hermanos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No dice que imites la manera en la que habla el pastor, no dice que imites la manera en la que ora el diácono, no, tienes que imitar su fe, es decir, la devoción con la cual sirve. Primero, el autor de Hebreos menciona que aquellos que les hablaron la palabra de Dios, tú como creyente debes de evaluar cuál ha sido el resultado de su fe. O sea, tienes que ser crítico en el buen sentido. Tú tienes que evaluar que, ok, si el pastor se está preparando, si es diligente para hacer las cosas, si se está esforzando porque nosotros crezcamos, nosotros tenemos que imitar esa misma vocación de servicio que tienen las personas que están en autoridad sobre nosotros. Esto es bien importante. No es imitarlos a ellos, es imitar su fe, hermanos. Como punto 3, obedeciéndoles, sabiendo que obedecemos a Dios. Recordemos, en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, menciona esta cuestión, ¿no? De que oremos por aquellos que nos presiden en el Señor, ¿no? Entonces, recordemos que es un oficio establecido por Dios, que no son ellos, no son las personas, es el oficio que Dios ha establecido y por lo tanto les debemos respeto y obediencia, hermanos. Y como punto final, hermanos, ¿de qué manera práctica la iglesia puede responder a su liderazgo? Sirviéndonos mutuamente. ¿Alguien puede leer Mateo 13, de los versículos 12 al 15? Estamos desquitando todo lo que no hemos leído de Biblia en un mes, hermanos. Mateo 13, de los versículos 12 al 15, por favor. Tiene, se le dará y se dará más, pero que no tiene, aún lo que tiene se le dará. Viendo no vean, viendo no oyen, y entiendan, de manera que se cumplan ellos la profecía de los que Isaías que dijo, de oído oiréis y no atenderéis, viendo veréis y no recibiréis. Creo que lo anotemos, hermanos, pero realmente, llamen, se pega, a veces eso de la dislexia se pega, hermanas.
realmente es el texto cuando el Señor lava los pies de sus discípulos y les dice que así como Él lo hizo con ellos, ellos lo tienen que hacer con los demás. Entonces, en cierto sentido, el liderazgo sirve a la iglesia, pero también nosotros podemos servir al liderazgo, hermanos. Recordemos, son hermanos mortales como nosotros, simplemente están desempeñando un cargo divino, un cargo que Dios ha puesto, pero nosotros también podemos ayudar al liderazgo. Le podemos decir, pastor, ¿qué necesitas que te ayude? ¿Necesitas que ore por ti? ¿Necesitas manos en la iglesia? Hermano diácono, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para mejorar la convivencia aquí en Peniel? No sé, hermanos, podemos buscar muchas maneras prácticas en las que podemos servirnos unos a otros, servir a nuestro liderazgo. Juan 13:14. Gracias, hermano. Ya ven. Juan 13:14, ¿lo pueden leer, por favor? Ok, gracias, hermano. Entonces vemos esta cuestión de que Cristo se pone como ejemplo de servicio antes de demandarnos servir unos a otros. Entonces, yo les animo, Peniel, tenemos mucha tarea, tenemos, a veces, no sé ustedes, pero yo cuando escucho algunos cultos, algunas enseñanzas bíblicas, yo puedo decir, bueno, pero a mí en lo práctico, ¿de qué me puede servir saber qué es el liderazgo bíblico si yo no quiero ser pastor, si yo no quiero ser diácono? No, hermanos, incluso esos conceptos que aparentemente no tienen nada que ver con nuestra vida práctica, impactan en nuestra vida práctica. Entonces yo les animo, hermanos, a que como iglesia sana o una iglesia que quiere caminar hacia la sanidad, reflexionemos sobre estas cosas, reflexionemos sobre lo que dice la Escritura y qué papel juega el correcto entendimiento del liderazgo bíblico en nuestra vida práctica. Finalizamos con una oración. Padre, te damos gracias por este precioso día, Señor, que nos permites comprender tu palabra, comprender el papel que tiene el liderazgo bíblico en la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por el liderazgo que has permitido esté aquí en Peniel. Señor, gracias por la vida del hermano José Antonio Pozo, Señor, que se esfuerza porque nosotros tengamos un buen entendimiento de sus escrituras, Señor, porque reconocemos su labor y reconocemos que tú lo has puesto para guiarnos, para apacentarnos, Señor. Te damos gracias también por todos los diáconos, Señor, que han sido aquí en la Iglesia Bautista Peniel. Te pedimos porque tú levantes diáconos en esta iglesia, Señor, que nos ayudes. Te damos gracias también por el consejo de siervos que muchas veces ayuda al pastor a deliberar ciertos asuntos, Señor, que son importantes para tu iglesia. Te damos gracias porque tener un entendimiento correcto de lo que es el liderazgo bíblico en nuestra vida, Señor, nos puede ayudar a hablar bien de quién eres tú, Señor, de lo que has hecho con nosotros y podamos evitar que los gentiles blasfemen el nombre de Dios también, como menciona tu palabra, Señor. Ayúdanos a comunicar correctamente cuál es el liderazgo bíblico que tú has establecido en la iglesia y que eso impacte directamente nuestra vida práctica. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias.